Buen día para todos, buena semana. Seguimos el capítulo 19 del Parashat Yitro. En el tercer mes, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim, en ese día llegaron al desierto del Sinai. En este día, es decir, el primero del mes de Rosh Hodesh. Quiere decir, el primer día del Rosh Hodesh, de la cabeza de mes del mes de Sivan. Por otra parte, realmente no debería estar escrito en este día, sino en ese día. Entonces, ¿para qué fue enunciada la expresión en este día? Dice Rashi, para enseñar que las palabras de la Torah deben ser tan nuevas como para ti, tan nuevas para ti como si hoy mismo la Torah hubiera sido entregada. ¿Qué? Quiere decir de que la persona tiene que ver. Aquí quieren decirte que así como en ese día fue tan esperado, fue tan añorado, no tanto por Israel como por la creación misma, que se sabe que Akadosh Baruj Hu había hecho una condición con la creación, que si Israel recibía la Torá, entonces la creación seguiría, y si no, entonces lo regresaría a lo que es confusión y abismo, a lo que era al principio, por no haber Torá. Entonces era un día muy esperado, por todo el universo, toda la creación de Akadosh Baruj Hu, con tanta alegría, temor al Creador. Entonces te quiere decir de que así sea cuando la persona siempre estudie Torah, siempre escuche Torah, que la Torah no sea así como que, ya lo escuché, sí, sí, eso, no sabía eso no lo había escuchado, todo lo tome como si fuera algo normal, ¿no? Estás escuchando la sabiduría del Creador, estás escuchando a un Dios vivo, te hacen entender del cielo la palabra del Creador. ¿Por qué la persona lo tiene que tomar como si fuera algo normal? Tiene que tomarlo al revés, tiene que tomarlo de forma como si hoy mismo hubiera sido entregado la Torah misma, con esa misma intención, alegría y felicidad, temor al cielo. ¿Sí? Entonces, aquí dice el Orahim Kadosh algo muy interesante. Explica que por qué el Creador esperó 3 meses para darle la Torah. Dice en el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim. Pero después dice en este día llegaron al desierto de Sinai. Quiere decir, en este día precisamente, cuando ya vamos a explicar lo que lo sucedió, que ya eran aptos para recibir la Torah, en ese día llegaron. Dice Abraham Akadosh, ¿será que de repente por falta de Heshek, de ganas de Akadosh Baruj Hu entregar la Torah a Israel, fue que ellos esperaron tanto tiempo? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? 3 meses. ¿Por qué el Creador no le entregó la Torah precisamente cuando ellos salieron de Mitzrayim? Dice Abraham Akadosh que no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu, sino al revés. Tiene que ver con la Kalá. La Kalá quiere decir la novia, porque se sabe que la revelación del monte de Sinai fue como un matrimonio entre la novia y el novio. Aquí el novio viene siendo Akadosh Baruj Hu, y la novia viene siendo Israel. Y donde sabe que, vamos a ver más adelante, se sabe que se necesita hacer la jupá. Y la jupá es lo que va a decir más adelante, que el Eterno le suspendió la montaña encima de ellos, como si fuera un balde, una cosa así, pero eso ahí dicen que eso tiene que ver con lo que tiene con la jupá. La, la, las tablas viene siendo el documento del casamiento. Y ahí cuando dice Akadosh Baruj Hu, cuando se casan, la persona tiene que decir Areya Mekudeshet. Tú serás, tú eres santificada para mí. Akadosh Baruj Hu también dijo eso. Ustedes serán para mí. ¿Qué? Un pueblo sagrado de legiones. Cuando dijo, ustedes serán para mí. O sea, ya lo separé para mí también.
Entonces, ¿cuál era el problema? Dice, el problema no fue por las ganas del creador de darles la Torá a Israel, sino que de por sí él quería dárselas. Pero, ¿cuál era el problema? De que la Calá, la novia, no estaba lista para recibir la Torá. ¿Por qué? Por lo que dicen los sabios de que ellos salieron de allí y estaban en el nivel 49 de Tumá, 49 ¿qué? de impureza. Y ellos tenían que limpiarse toda la impureza para quedar completamente este, limpios y, y teorim, limpios y puros, para poder ser un buen recipiente para recibir la Torah. La Torah se tiene que estudiar con pureza y nada de tumá, de no mezclar el tumá con la santidad. Ese es el mensaje. Por lo tanto, ellos tuvieron que esperar 49 días, y 49 días viene siendo, en verdad la mujer espera 7 días, pero aquí como era una tumá muy fuerte, entonces tuvieron que esperar no siete, no siete, no una sola, una sola semana, sino 7 semanas. 7 por 7, 49. Por lo tanto, desde que ellos salieron de la, de la tierra de Egipto, empezaron a contar los 49 días. Y ellos salieron desde el 15 de Nisan. El 15 de Nisan serían 15 días que quedan de Nisan, y 30 días de Iyar serían 45. Serían 45, o de repente ellos empezaron un poco antes, de repente desde que colocaron el, el cordero, de repente unos días antes, desde el 10 podría ser. Y entonces por eso dice aquí que, no, en verdad está bien, 15, ellos tenían 45 días, otros 5 días de Sivan, y el 6 de Sivan recibieron la Torah. Está bien la cuenta. Pensé que era un poco antes, pero no está bien la cuenta. 15 días de Nisan, 30 días de Iyar, son 45, y 5 días de Sivan. El sexto día recibieron la Torah. ¿Sí? Pero ellos inmediatamente en el tercer mes, después de la salida de los hijos de Mitzrayim, llegaron en ese día llegaron al desierto de Sinai. Ellos tenían que hacer unas cosas allí. Ahorita vamos a ver, 3 días separados de la mujer, preparaciones y todo lo demás antes de la entrega de la Torah. Entonces dice que ¿por qué no la entregó la Torah inmediatamente? Porque no estaban dispuestos, no podían en recibir la Torah, y el problema era por Israel y no por la por las ganas que él quería hacer. Ahora aquí vemos que apenas llegó el tercer mes y ya quedaba poco para recibir la Torah, automáticamente ellos llegaron rápido, lo más rápido posible. Pregunta ahora Jaime Kadosh, ¿y por qué no lo llevó de una vez al monte Sinaí? Desde que salieron, llevarlos de una vez. ¿Para qué le hizo dar vuelta aquí, vuelta allá, hasta que llegaron allá? Entonces sabemos a Kadosh que hubiera podido, de las tantas ganas que tenía Kadosh Baruj Hu de darle la Torah a Israel, hubiera podido ser de que de repente a Kadosh Baruj Hu le hubiera entregado la Torah antes del tiempo previsto. Y entonces ¿qué hubiera pasado? Que a Kadosh Baruj Hu hubiera dado la Torah con pureza, cuando ellos todavía están impuros. Hubieran pasado los 50 días que tenían que contar. Es que hubiera pasado una cosa no buena, porque prácticamente hubiera dado la Torah con ellos con impureza. De las tantas ganas que tenía de dar la Torah a Israel, y de tomar a Israel como la novia, como por decirlo así. Así explica Abraham Akadosh. Versículo 2: Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Dice Rashi, viajaron de Refidín. ¿Por qué razón? La Torá precisó especificar de nuevo el lugar de qué lugar viajaron. ¿Acaso no había escrito ya que los israelitas estaban acampados en Refidim? Es decir,
pues que viajaron desde ese lugar. En realidad la Torá repite este hecho a fin de comparar su partida de Refidim con la llegada al desierto de Sinai. Así como su llegada al desierto de Sinai fue realizada en estado de arrepentimiento y retorno espiritual a Dios, así también su partida de Refidim fue en estado de arrepentimiento y retorno espiritual a Dios. Sí, pero cuando ellos llegaron a Refidim, no fue así. Por eso fue que llegó Amalek. Y Amalek los encontró allí. Solamente después de que Amalek los encontró y peleó con ellos y todo lo demás, fue que ellos retornaron de lo que habían hecho. Hablamos de eso en el audio pasado. Dice aquí, muy interesante, vamos a ver si dice algo interesante aquí, algo más agregado, no. Allí acampó Israel, acamparon allí como un solo hombre con un solo corazón, pero sus demás campamentos fueron con quejas y con disputas. Dice aquí, esto indica que mientras todavía estuvieron en la parte occidental de la montaña, todavía no habían logrado la unión perfecta entre sus miembros, y solo después de haber llegado a la parte oriental alcanzaron la unión nacional completa. Sin esa unión no hubieran podido recibir la Torá. Porque así como dice en el Zohar Kadosh, de que la Torá, Israel y Akadosh Baruj Hu son uno solo, prácticamente. Pero para eso tiene que haber unión. Por eso dice que en ese día, Dios será uno, Dios será único, uno solo. Todo será uno solo prácticamente. En el sentido de que Dios creó el mundo lo creó para la Torá y para Israel. Todos son entre uno y el otro. Que es referente a, vimos también con el faraón, de que el faraón también ahí dice que todos fueron como un solo hombre, pero ahí explicamos de que en las naciones no existe una unión como tal, y la unión que ellos tienen o algo por el estilo es simplemente para hacer el mal, como el faraón, pero no una unión que los une a ellos como pueblo, o como algo como el pueblo de Israel que siente siente el dolor del prójimo, o siente la felicidad también, ¿sí? Como vimos hace poco con todas las personas que estaban cautivadas y todo lo demás, vimos cómo celebraban dándole gracias al Creador. Es muy importante. Entonces dice aquí, frente a la montaña, es decir, al lado oriental de la montaña, y siempre que encuentres el término Neged frente a, en la Torah su significado es de encarar el lado este de algo. Aquí Orahaim Kadosh también trae algo muy interesante. Dice que de aquí vemos que hay tres condiciones para poder recibir la Torah. Y se entienden del versículo. Primero que todo, por la palabra refidim. De la palabra refidim, porque la palabra refidim viene de la palabra rifión. Rifión, rifión quiere decir debilitarse. Ahí dijimos que ellos se debilitaron en lo que era el estudio de la Torah. Entonces, al revés, con el estudio de la Torah la persona tiene que esforzarse, tiene que agarrar fuerzas. Tigoret a dice Abraham Kadosh, quiere decir esforzarse. ¿Por qué? Porque la lo que es la pereza no deja a la persona que pueda conseguir, pueda llegar a estudiar la Torah. Todo lo contrario. La pereza no le va a dejar estudiar Torah. Si la persona no sale de la casa, no va al Betamidrash, no va del sabio para que le enseñe la Torah, no regresa al estudio, todo es una pereza, no, a la final no van a conseguir nada. Y para la Torah al contrario. Dice Orahaim Kadosh, nosotros vemos que todo el tiempo que Akadosh Baruj Hu habla sobre lo que él, en la Torah se habla sobre lo que él estudia la Torah, siempre dice Hazak Behemat, que es fuerte y esforzarse. Hay que esforzarse, como le dice a Yoshua Pinun y todo. Se tiene que esforzar. Y así fueron los sabios. Los sabios llegaron al punto de poder entender la Torah y de poder de pasar la Torah a generaciones esforzándose. No hubo otra. Incluso fueron pobres, incluso no tenían lo suficiente y todo lo demás, pero eso todo lo hicieron ¿por qué? Por la Torah. Es la única forma. La Torah se compra con sufrimiento.
No se puede tener este mundo también y también la Torah. O una o la otra. La otra es de lo que dice el desierto del Sinai, que donde dice el versículo Mataná, Mitbar Bataná, dice el tratado de Irubín, que la persona que se hace a sí mismo como un desierto, que todo el mundo lo pisotea y todo lo demás, que está hablando de la anabá, o sea, de la humildad, a esa persona Kadosh Baruj Hu le entrega la Torah de Mataná, de regalo, a esa persona. La humildad es muy, muy importante para poder llegar a la verdad de la Torah. Por eso es que la Torah no se entregó sino por Moshe Rabeno, que sobre él está dicho que es la persona más humilde sobre todas las personas en la faz de la tierra. Por eso la Torah no se le dio no al primer hombre, no a Noé y no a los patriarcas, sino incluso que ellos tenían obviamente un nivel de humildad, pero todavía había más niveles más altos todavía. ¿Y cuál es el nivel más alto? El de Moshe Rabeno, que es sobre la faz de la tierra. O sea, eso es lo más bajo que hay. A donde llegó Moshe Rabeno es el más apto para poder entregar la Torah, porque a través de que él tiene, esto está escrito en el tratado de Pirkei Avot, donde dice que Moshe Rabeno recibió la Torah del Sinai. Él la recibió, según dicen los comentaristas, la recibió según la preparación que él hizo, según la vasija, la vasija que él preparó a través de él, que él era una persona muy humilde, una persona temerosa al cielo. Con todo eso, él pudo recibir la Torah y poderla transmitírsela a Yoshua Benú, Yoshua a los Nebim a los demás, y así fue pasado por generaciones y generaciones de, 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 de maestro a alumno. Ese es el desierto de Sinaí. Después acamparon en el desierto, allí acampó Israel frente a la montaña. Está escrito en español, en hebreo está escrito Vayahin Cham. Vaihan Cham Israel Negedar. Allí acampó Israel. Está hablando en singular. Al hablar en singular, está queriendo decir que una de las cosas más importantes también es lo que quiere la unión del pueblo de Israel. De no hacer discorde o leafrid o muchas cosas que no tienen que ver. ¿Sí? Las disputas, todo ese montón de cosas que lo que hacen es diferenciar a uno con el otro. Eso también no ayuda a que la persona pueda llegar a recibir la Torah. Todo ese montón de cosas. Por eso dice que allí acampó Israel frente a la montaña. Como dice Rashi, allí acamparon como un solo hombre, con un solo corazón. Así, ¿de dónde lo trae Rashi? De cómo está escrito, porque está escrito en singular. Las tres cosas más importantes que hay. Obviamente que hay otras cosas también, tener humildad, tener esto, obviamente, pero de allí lo sacó Abraham según el versículo. Seguimos, Moshe ascendió a Dios y el Eterno lo llamó desde la montaña para decir, así irás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel. Moshe ascendió en el segundo día de su llegada y también todas sus demás ascensiones a la montaña fueron muy temprano por la mañana, como se declara, y Moshe se levantó temprano por la mañana. De aquí uno se ve de que para que la persona pueda ascender a Dios, la persona quiere subir, quiere ascender, quiere pegarse a Dios, la, la persona tiene que, temprano en la mañana, temprano, levantarse temprano. Como dijimos anteriormente, la pereza al final no ayuda a la persona en nada. Al pararse temprano quiere decir, desde ahí se ve las ganas de estar apegado al Creador, de servir al Creador. Entre más temprano, el temor al Creador. Esa es la diferencia. Así dirás en este lenguaje y en este orden. En la casa de Jacob esta expresión se refiere a las mujeres. Quería decirle a ella, le dirá mis palabras con un lenguaje suave. ¿De dónde se sabe? De lo que está escrito. De lo que está escrito, Amirá. Lemor. Así dirás. ¿Quién? Para decir, así dirás a la casa de Jacob. Y expondrás a los hijos de Israel. Dice, expondrás esta gid. Esta gid es una palabra de fuerte, con nota fuerza. A cambio con las mujeres, se refiere a las mujeres que quiere decirle que mis palabras sean lenguajes. ¿Sí?
y expondrá a los hijos de Israel, a los varones los expondrá explícitamente los castigos y los detalles de las leyes, que son asuntos tan duros como la planta amarga del guidín. ¿Sí? En el Midrash de Mejilta dice que la mujer, dice que a las mujeres Dice que a las mujeres Moshe debía exponerles los temas principales de la Torá en términos generales, mientras que a los hombres debía exponerles todos con los detalles y precisiones de cada ley. Por su parte, en el Talmud de Shabbat, en la página 87 Ale, se dice que Moshe primero les expuso acerca de la recompensa espiritual de los mandamientos con el fin de atraer sus corazones hacia la Torá, y solo después les explicó los castigos que implicaba transgredir sus leyes. Y ustedes vieron lo que yo hice a Mitzrayim y que yo los porté sobre alas de águilas y los traje a mí. Ustedes vieron, y quería decirles, esto no constituye una tradición que esté en su posesión. Yo no los he transmitido, no les he transmitido un relato verbal, ni les presento testimonio de ello por medio de testigos, sino que ustedes mismos han visto lo que yo hice a Mitzrayim. Los Mitzrim, que me eran deudores a causa de muchas transgresiones que habían cometido incluso antes de atacarlos a ustedes, pero aún así únicamente los castigué a través de ustedes. Otra de las cosas que también dice Rabba Jidá, ustedes vieron, quiere decir de que incluso de que no estaban para poder ver, nosotros estudiamos eso con referente a Noah, que Noé estaba escrito si él tenía un jalón, si tenía una ventana o no tenía una ventana, y escribimos también con referente a Lot, que los, los ángeles le dijeron no voltear a ver lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los méritos de ver lo que sucedía, de cómo los, eh, los Rashaim, los malvados, morían, porque ellos mismos no tenían mérito, ellos no eran personas tzadikim, no eran unas personas justas, algo por el estilo, sino que se habían salvado por el mérito de Abraham. Aquí en este punto también, incluso que ellos vimos que también tenían algunos problemas con Abudá Sará y cosas así, pero dice, con todo eso ustedes vieron también. Es muy importante, también eso lo explica el Rabba Jidá, incluso que no estaban en un nivel de justos nomás, pero con todo eso vieron lo que yo les hice a Mitzrayim. Que yo los corté, dice aquí, esto se refiere al día en que los israelitas llegaron a Ramsés, pues los israelitas estaban dispersos por toda la tierra de Goshen, y en un corto tiempo, cuando estuvieron listos para viajar y salir de Mitzrayim, todos ellos fueron congregados en forma milagrosa en Ramsés, dice aquí. Sobre alas de águila, es decir, como un águila que porta a sus crías sobre sus alas, pues todos los demás aves colocan a sus crías entre sus patas, ya que tienen miedo de ser atacados por otras aves que vuelan más por encima de ellas. Pero el águila solo tiene miedo de que el ser humano le arroje flechas, pues no hay otras aves que vuelen por encima de ella, y por ello es que colocan a sus crías sobre sus alas. Es como si dijera, mejor es que la flecha me penetre a mí que a mis crías. Siguiendo esta metáfora, es como si Dios hubiera dicho, yo también hice lo mismo, como lo describe el versículo, y el ángel del Dios se desplazó y vino entre el campamento de Mitzrayim, y Mitzrayim lanzaban flechas y piedras catapultadas contra los israelitas, pero la nube enviada por Dios las recibía sin que llegaran a dañar a Israel. Y los traje a mí. Esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum. Targum dice y lo traduce por y los acerqué a mi servicio. El Targum de Jonathan Ben Uziel dice algo muy interesante, que dice que ellos comieron, ¿qué fue lo que dice? Que los porté sobre alas de águila y los traje a mí. ¿A dónde los traje a mí? Al Bet Hamikdash. Dice que los trajo en nubes, ¿sí? Como dice aquí, que porté sobre alas de águilas, y los transportó a Jerusalén, donde iba a estar el Bet Hamikdash. Y allí ellos comieron el, el Corbán de Pesach. Y luego Kadosh Baruj Hu los regresó de nuevo a Mitzrayim. Muy interesante eso. De todas maneras le preguntaron a Moshe Rabbeinu que para qué regresar si ya habían llegado.
Moshe Rabbeinu le dijo que no, que ellos tenían que regresar porque ellos tenían que pedir, tenían que tener el permiso del faraón para poder salir y otras cosas que ellos tenían que hacer y tenían que re- re- eh, ¿cómo es que se llama? También recibir la Torah en el monte Sinaí. De aquí vemos que en verdad Moshe Rabbeinu sí entró a la tierra de Israel, según eso, que comieron allí pero fue momentáneo, obviamente. Y ahora si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro de entre todas las naciones, pues mía es toda la tierra. Ahí donde dijimos que dice que Akadosh Baruj Hu no nos toma. Donde dijimos que Akadosh Baruj Hu toma a Israel como novia. Serán para mí un tesoro entre todas las naciones. Y ahora, dice Rashi, quería decirles, si ahora aceptan la Torah sobre ustedes, ella será placentera para ustedes a partir de aquí en adelante, ya que todos los comienzos son difíciles. Y guarda mi pacto que estableceré con ustedes con respecto a la observancia de la Torah. Un tesoro, este término designa un tesoro bien amado, como la siguiente frase, y el tesoro de los reyes, es decir, utensilios valiosos y piedras preciosas que los reyes suelen atesorar. Con estas palabras Dios quiso decirle, de igual modo ustedes serán un tesoro para mí más que las demás naciones. Y no digan que los estimo tanto porque únicamente los tengo a ustedes y no tengo a otros pueblos junto con ustedes. ¿Qué más tengo que demuestre que mi cariño por ustedes es evidente? Yo todo lo poseo, puesto que, como se dice aquí, mía es toda la tierra, pero a pesar de ello, ellos son considerados a mis ojos y ante mi presencia como nada. Muy, muy, muy interesante de cuánto la persona tiene que utilizar eso como el amor que el Creador tiene por cada judío y judío, que es tan importante para él. La persona tiene que esforzarse y llenarse de amor, como dice Rambam, después de saber de que el Creador existe, esto, lo otro, no sé qué más. Él es el apto para amarlo, para temerle, para servirle. Muy interesante. Bien, pero ustedes serán para mí un reino de ministros y un pueblo santo. Estas son las palabras que hablará los hijos de Israel. Dice Rashi, en este caso el término Kohanim significa ministros. Su significado aquí es tal como dice es en el versículo, y los hijos de David eran ministros. Kohanim, Kohanim quiere decir no solamente los sacerdotes, sino también como ministros importantes. Dice aquí abajo, no, dice aquí, obviamente que Kohanim no puede referirse a sacerdote ya que David y sus hijos pertenecían a la tribu de Yehuda, mientras que los Kohanim, los sacerdotes, pertenecían a la tribu de Leví. De ahí se sabe que en verdad Kohanim también significa ministros. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que el Eterno les había encomendado. Todo el pueblo respondió al unísono y dijo, todo lo que habló el Eterno haremos. Y Moshe trajo de vuelta las palabras las palabras del pueblo al Eterno. Dice aquí, estas son las palabras, ni más ni menos. Es impensable que un hombre como Moshe fuera capaz de añadir o quitar las palabras divinas. Máxime que hay un precepto específico que lo prohíbe, por lo que esta advertencia aparentemente se está fuera de lugar. Sin embargo, lo que Dios quiso decir fue que incluso para convencer al pueblo de que aceptase la Torah, Moshe no debía decirles ni siquiera palabras suyas de persuasión, a fin de evitar que el pueblo de Israel pudiera decir después que aceptó la Torah, porque Moshe los convenció. ¿Qué tal? Por eso también explican los sabios de que él también era gago, para que no dijeran, una persona tan grande como Moshe, seguro era una persona, tú sabes, como esa de telemarketing y eso que pueden convencer a las personas así fácilmente. La pregunta es cómo una persona puede convencer a alguien fácilmente y decirles supuestamente que si no cuidan va a hacer castigo, va a tener castigo, esto, lo otro, no sé qué más. Cuando la persona ve una cosa así automáticamente se retira del miedo. Y si es Moshe, ¿cómo él va a poder dar una persona saber todo lo que hace la persona para saber y le puede dar castigo?
De ahí la persona tiene que saber de que todo viene el Creador, no viene esta. Y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo. Al día siguiente en que había transmitido las palabras de Dios al pueblo, lo que ocurrió en el tercer día del mes, ya que Moshe únicamente ascendía a la montaña para hablar con Dios muy de mañana. Pero ¿acaso Moshe necesitaba transmitir de vuelta las palabras del pueblo, del pueblo a Dios? Como si Dios no supiera. Ahora Dios todo lo sabe, todo lo escucha. En realidad este versículo viene para enseñarte a partir del ejemplo de Moshe el modo correcto de proceder, ya que él no dijo, puesto que aquel que me envió ya sabe la respuesta a su mensaje, yo no necesito traer de vuelta el informe. Y dice obviamente no, ya que Dios es omnisciente y sabía la respuesta del pueblo, así que Moshe tuviera necesidad de informarle. Pero es como un derech eretz, así como la persona le dice, ve y dile, te regresa y te dice y todo lo demás. Y el Eterno dijo a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre. Y Moshe relató las palabras del pueblo al Eterno. Muy interesantísimo. Dice que si no hubiera sido una cosa así, no le hubieran creído a Moshe Rabenu. Quiere decir de que mientras Dios hablaba con Moshe Rabenu, todo el pueblo escuchaba cómo Dios le hablaba a Moshe Rabenu. Y a través de eso era que todo el pueblo iba a creer en Moshe Rabenu durante todas las generaciones. En la espesura de la nieve dice aquí, es decir, en la parte más densa de la nube. Y a esto se refiere a la niebla espesa, mencionada en otro lugar. Y también crean en ti. Es anunciado para incluir también a los profetas que vengan después de ti, que también le van a creer a ellos. Y Moshe relató al día siguiente que era el cuarto día del mes de Sivan. Yo únicamente subí a la montaña para hablar con Dios muy de mañana, por lo que necesariamente se esperó al día siguiente, como Rashi lo señaló. Las palabras del pueblo, quería decir, escuché de ellos una respuesta a este respecto, que quieren escucharlo directamente de ti, no indirectamente a través mío. No es igual quien escucha un mensaje de boca de un emisario a quien lo escucha directamente de la boca del rey. Ellos han dicho, nuestro deseo es ver a nuestro rey. Es decir, respecto de la proposición que Dios había hecho a Israel por intermedio de Moshe, la cual comienza con las palabras, así dirás a las casas de Jacob, que específicamente se refiere a la aceptación de la Torah. El versículo no dice explícitamente cuál fue el mensaje que Moshe transmitió a Dios de parte del pueblo. Sin embargo, puesto que en el versículo siguiente vemos que Dios dijo a Moshe Rabeno que el pueblo debía prepararse para la revelación que tendría lugar en el tercer día, ello implica que al decirle eso, Dios estaba respondiendo a la petición del pueblo de que Él se les manifestase directamente. Por eso se llama la manifestación del monte Sinaí, que se manifestó ante ellos. Les abrió todos los requiem, todos los firmamentos, ellos vieron todo lo vieron, todo lo entendieron, eso fue algo increíble. Ahora voy a buscar a otro pueblo que en verdad ya sucedió una cosa así, de las demás religiones y todo lo demás. Dios ha hablado con ellos, en lo absoluto. Así como habló con Moshe, lo escucharon, esto, lo otro, nada en lo absoluto. Todo empieza con una historia de una sola persona, que supuestamente le habló, supuestamente no sé qué, supuestamente no sé, todo supuestamente. El Eterno dijo a Moshe, ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana y que laven sus vestimentas. Dice aquí, quería decirle, si así es, si es así, que me obligan a hablar con ellos directamente, entonces ve y habla al pueblo y haz que se preparen. La revelación directa a todo el pueblo fue en respuesta a la petición misma de ellos de que fuera así. Por lo mismo, el proceso de preparación enunciado en el versículo siguiente también fue en respuesta a esa petición. Y haz que se preparen, aquí dice, y haz que se preparen, es decir, que ellos mismos se preparen hoy y mañana. No que Moshe mismo los preparase, sino que les dijera a ellos que debían prepararse hoy y mañana para estar listos al tercer día. ¿Y cómo iban a estar al tercer día? Dice aquí, dice etimológicamente significa separar, Kodesh, santidad. Etimológicamente significa separado, preparar para un uso específico. Y de aquí, también significa santificar, en el sentido de consagrar. Aquí, sin embargo, lo que se implica es que pasarán por un proceso de preparación previo a la revelación. Eso es lo que dijimos, que tenían que pasar una preparación para poder,
vemos aquí que les dice que se preparen hoy y mañana, y le va a decir que se separen de la mujer y un montón de cosas, laven sus vestimentas, que estén dispuestos en el tercer día. Dice aquí que estén dispuestos implica que cada uno se separe de su mujer. ¿Por qué? Porque para no tener relaciones, que no haya impureza, lo que se llama tumat kerry, por expulsión del semen o cosas así, eso también contrae impureza. Por lo tanto, y como lo vamos a ver más adelante, que la mujer hasta el tercer día también le puede salir la diseminación, entonces por lo tanto puede estar impura, impura, por lo tanto hasta 3 días. Hasta el tercer día, por eso le dice que 3 días se separen de la mujer. Que estén dispuestos para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí. Para el tercer día dice que era el sexto día del mes. Y en el quinto día del mes Moshe edificó el altar al pie de la montaña y los 12 pilares de piedra, uno por cada tribu de Israel, e hizo todo lo que se refiere en la Parashat Ve'ele Mishpatim. Ahora bien, aquello no se relata aquí no se relata aquí porque la Torah no necesariamente sigue un orden cronológico de lo que ocurre antes o después. Es por esta razón que en esta parashá se describen los eventos que ocurrieron en el sexto día del mes, mientras que los ocurridos en el quinto día son tratados en una parashá posterior, a pesar de que ocurrieron antes. A la vista de todo el pueblo, esto nos enseña que entre ellos no había ningún ciego, ya que todos habían sido curados. ¿Sí? Para entender aquí un poco más a fondo, hay una explicación muy interesante que dice de que Moshe Rabbeinu quería que ellos también recibieran la Torah Leshem Shamaim, sin tener ningún tipo de intereses o algo por el estilo, de que va a recibir la Torah porque con la Torah va a recibir recompensa. Eso es lo que dice de que las Ayom la Sotam, hoy, hoy es para hacer las mitzvot. Dicen los sabios en el tratado de Iruvin Kafbed, hoy la Sotam, hoy es para hacerlas y mañana para recibir el- los méritos, como decir, el cheque, ¿sí? El pago por haber cumplido las mitzvot y todo lo que se hizo. Mañana, pero quiere decir obviamente mañana, no mañana, sino mañana quiere decir en la próxima, después de la muerte, que la persona ya ha terminado su trabajo, por decirlo así, y recibe allí todo lo que va a recibir, según el trabajo que él hizo. Entonces por eso le dicen santifiquen el hoy y mañana. ¿Qué quiere decir santificar hoy y mañana? Que santifiquen lo que dicen de que lo que dijeron los sabios de que hoy es para hacerle y mañana para recibir el- el- los méritos o la recompensa. O sea, reciban la Torah porque así el rey quiere que así sea. Y cúmplenlo porque así estas son las leyes del rey en el mundo. Y no por otra cosa externa. Y obviamente limpiar las vestimentas. Como dice el rey Salomón, de que la persona siempre tiene que tener las vestimentas blancas. Blancas quiere decir que se está refiriendo que la persona no tenga manchas de transgresiones que haya hecho. ¿En dónde? En su vestimenta espiritual, sino que siempre esté blanco. Por lo tanto, le dice que se presente, que estén dispuestos en el tercer día y que se limpien las vestimentas. Y fijirás límites alrededor para el pueblo, para decir, guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde, cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedrado o despeñado, ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrá subir a la montaña. Dice aquí
Fijirás límites, es decir, fíjales límites que les sirvan de señales a fin de que no se acerquen más allá del límite permitido. Para decir el límite, dice Rashi, el límite mismo les decía lo que dice a continuación. Cuídense de no ascender a la montaña a partir de este punto en adelante, y tú, Moshe, adviértales con respecto a esto. O de tocar su borde, es decir, incluso su borde. No que la prohibición de tocar la montaña se aplicase solamente al borde de la misma. Será desempeñado, dice allí, despeñado. De este versículo se aprende que las personas que son sentenciadas por el tribunal a morir, lapidadas, son empujadas hacia abajo desde el lugar de lapidación, que era alto como de 2 alturas de un hombre. 2 alturas de un hombre quiere decir como de 4 metros. Si un hombre es casi 2 metros, 2 hombres serían más o menos casi 4 metros. ¿De dónde? De ahí, Yaró y Aré, que será despeñado. Porque ahí dice que está hablando de esa muerte. Ninguna mano tocará, pues ciertamente será apedrado o despeñado. Hasta tanto que la persona subía o... Aquí vemos que prácticamente Moshe Rabbeinu recibe decirle a Israel 13 cosas que no hicieran. Primero, fijarles límites. Segundo, de que guardasen de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que toque el borde de ciertamente morirá, y ninguna mano la tocará, pues ciertamente será pedrado. Vemos 3 cosas, pero nosotros vamos a ver más adelante que en verdad le fijirá el de decirles que guárdense de subir la montaña, no les dijo. Él no les dice. Pero vamos a ver más adelante por qué. Si un humano no vivirá al toque el prolongado del corno, entonces podrá subir a la montaña. Dice aquí, despeñado será arrojado hacia abajo, hacia el suelo, lo mismo que su homólogo en la frase arrojó al mar. Al toque prolongado del corno, es decir, cuando el toque del corno del carnero se extienda con un sonido prolongado, y constituirá el signo del retiro de la presencia divina y del cese de la voz divina, y cuando yo, Dios, me haya retirado, a ellos les estará permitido ascender a la montaña. El corno, dice en el Yovel, designa a un cuerno de carnero, ya que en Arabia al carnero le dan el nombre de Yuvla. Y este era el corno de carnero que Abraham sacrificó en lugar de Isaac. Y dicen que el segundo corno del mismo carnero, el que se va a utilizar para cuando llegue la redención al mundo, que también se va a tocar. En ese, como está escrito en el Naví, en el profeta, en ese día se tocará el corno prolongado. Dice aquí algo muy interesante. El Gaón Vilna dice aquí, dice, fijará límite alrededor para que el pueblo pueda subir. ¿Bien? Guárdense de subir a la montaña. ¿Quién es la montaña? De subir a la montaña, subir, subir, subir. ¿Por qué habla de subir? Dice que aquí también hay alusión al Yetzer Hara del orgullo, que siempre sube, ¿sí? Siempre sube, siempre es creyéndose más que los demás. Entonces dice, fijarás límites, fija límites alrededor para el pueblo, para decir, guárdense de subir a la montaña. Hoy voy, guárdense de sentir orgullo, de subir a la montaña, al Yetzer Hara, o tocar su borde ni siquiera toque el borde, nada. O cualquier toque a la montaña ciertamente morirá. Si lo toca, si sube, ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será pedrado y desempeñado, obviamente. Pero interesante que dice que al toque prolongado del corno entonces podrá subir a la montaña. Porque entonces aquí sí podrá subir a la montaña. Dijimos que no subir a la montaña, la tuya es orgullo. ¿Cómo aquí entonces sí va a tener orgullo? Entonces dice el Gaón Vilna, que ahí está escrito a lo último en hebreo, dice, Ish lo ichie, bemshoja yovel ema yalu bahar. ¿Qué? Entonces a lo que se toque el corno en el yovel, ¿sí? Es cuando podrán subir a la montaña. Yovel, a yovel, eh, dice Gaomi Vilna, son las ciclas de Ismach Livo
Be'avodat Hashem. Si la persona es una persona que cuida los mandamientos, que estudia la Torá, que es una persona recta, tiene temor al cielo, esa persona tiene que no sentir orgullo, pero sí estar feliz en su corazón, ¿qué? Por el servicio al Creador. Eso es lo que quiere decir Ayobel. Ismach libo, son las siglas, Ismach libo be'avodat Hashem. Que, se, que su corazón esté contento por el servicio al Creador. Ahí sí, hay que sentirse contento. Ahí sí podrá sentirse contento y sentirse orgulloso de ser una persona que fue tomado entre las naciones para poder servir al Creador. Por lo tanto, podrán subir a la montaña. Si es en ese caso que siente eso, se puede hacer. Pero no sentirse como queriendo decir quién soy no soy nadie. Eso no quiere decir, eso no es humildad. Humildad, no es de que me pisoteen y me agarre y hagan lo que quiera y yo no sirvo para nada y yo soy un cero a la izquierda y yo no valgo nada. No, eso no es. La persona tiene que sentirse alegre, es decir, sentirse sameach, con felicidad, el corazón de que puede ser, de que el Creador lo escogió para poder servirlo.